En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por las bendiciones que nos das. Hoy de forma especial te queremos pedir que nos mantengas en preparación siempre y saber que la mejor preparación es hacer aquello que tenemos que realizar. Gracias, Señor, porque haciendo nuestros deberes cotidianos, estamos preparados para tu venida o para nuestro encuentro para contigo. Si nos encuentras haciendo lo que tenemos que hacer, dichosos nosotros, porque tú nos llevarás a gozar de la fiesta imperecedera del cielo. Hoy queremos pedirte, Señor, que no perdamos la dimensión festiva de la Pascua de cada uno de nosotros. Cuando un día vivamos la Pascua, nuestro paso, nuestro tránsito, que estemos preparados para encontrarnos contigo, esposo de la humanidad, esposo de la iglesia. Gracias, Señor, por tu bondad. Bien, el texto del Evangelio de San Lucas sigue siendo el capítulo 12. Son apenas 4 versículos los que vamos a meditar. Y habla acerca del encuentro y de estar en vela, de estar preparados. Y quisiera sobre todo focalizarlo como aquellos que esperamos que llegue pues más allá del patrón, más allá, aunque le llamamos con cariño patrón, porque quién pudiera ubicar ese corazón tan grande que tiene el patrón. Hoy, de hecho, el Evangelio lo narra. Una imagen terrena, dice el Señor, que cuando llegue Él, se pondrá a servirnos, cuando un día regrese. Y bueno, esto más que un patrón es la imagen de alguien que nos ama, porque un patrón en realidad pide ser servido, pero este patrón dice: yo te serviré, como lo hizo en el tiempo, así un día cuando vayamos a Él en la eternidad, nos recibirá gustoso y nos hará ingresar al reino. Por eso mi focalización será en torno, más que al patrón y a un siervo, al esposo y la esposa, de lo que significa la liturgia fúnebre, que no es otra, sino una liturgia nupcial. Por eso te comparto estas 5 fotografías. Podrían ser muchas más, pero quise compartirles sobre todo fotografías de personas que ubicas, de personas que ubicamos nosotros en torno a lo que ha significado nuestro tiempo y nuestra historia. La primera, de izquierda a derecha, de la parte superior, Santa Teresita del Niño Jesús. Esa imagen apacible, hermosa, bella, con esos signos, obviamente de consagración, pero también nupciales, del encuentro con el esposo, con el Señor. La otra, pues la ubica, la del medio, de arriba, San Juan Pablo II, con una indumentaria festiva, aunque sobria, dentro de lo festivo, la sobriedad. Lo digo porque los ornamentos litúrgicos suelen ser sumamente hermosos, toda una serie de diseños sobresalientes. Y en la parte derecha, de la parte superior, también la hermana Nirmala, que era la sucesora de Santa Teresa de Calcuta, también con esa corona de flores, con esa indumentaria propia también de su consagración, y en la parte inferior ese rostro sobresaliente de Santa Teresa de Calcuta, y en la parte derecha, pues Carlos Acuti, Carlo Acuti, el nuevo santo. Y bueno, me agradó esta fotografía porque con su indumentaria cotidiana, eh, su ropa deportiva como la de joven, no tan solo su tipo de chamarrita,
sino también esos tenis con una marca deportiva que era pues, su indumentaria cotidiana. Pero el acercamiento, me agradó esta fotografía porque tiene un acercamiento a su rostro, también apacible, un rostro de un joven, ese rostro, obviamente yo sé que con todo lo que en nuestros cuidados fúnebres tenemos, sin duda, algunas atenciones, cuidados cosméticos, pero la mirada, o más que la mirada, el rostro, el semblante de paz, rozagante. Reitero, yo sé que hay elementos cosméticos, los cuales no considero negativos, al contrario, porque nosotros también debemos pedir que nos preparen para nuestro encuentro con el Señor. Bien, vamos al texto del Evangelio, del capítulo 12 del Evangelio de San Lucas. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. Os aseguro que se ceñirá y los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Subrayo y he enfatizado con letra negrita y con obviamente un color vino, color tinto, esta expresión, dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentre haciendo lo que tienen que hacer. Y bueno, lo inverosímil, que no está subrayado, Él se ceñirá, nos hará sentar a la mesa y nos irá sirviendo. Sabemos que normalmente acontece distinto. Normalmente alguien llega y pues quiere que el personal de servicio le tome los zapatos, no sé, le acerque el sillón, le acerque una silla, le acerque... Y él dice, no, o sea, yo los haré sentar a la mesa y los iré sirviendo. Hagan lo que tienen que hacer y el Señor será siempre bondadoso. Por eso, adelante, quiero hablar más bien de nosotros que esperamos al esposo, que esperamos a nuestro Señor. O sea, más que siervos que esperamos a un amo, el Señor espera que nosotros seamos como esa esposa que espera al esposo. Saber que Jesús es el esposo y todo eso tiene una carga teológica. Yo quisiera poder ubicar que el elemento relacional en la revelación de Dios nos manifiesta cercanía y vínculos. Y sobre todo en esa cercanía y vínculos nos habla de afecto, pero también puede hablar de aquello en lo que podemos lastimar a quien tanto nos ama. Por ello, cuando se habla de pecado, refiriendo que Dios es nuestro esposo y nosotros su esposa, el pecado es llamado prostitución. ¿Por qué? Porque es esta hermosa relación de aquel que es el esposo y que espera que su esposa le sea fiel. Y bueno, cuando la esposa no es fiel al esposo, la esposa se prostituye. Por eso este lenguaje de la prostitución que utiliza Ezequiel, puede leer el capítulo 16 de Ezequiel, habla de aquel que encontró a aquella joven y que la bañó, la perfumó, la atavió, le dio toda serie de cuidados y un día esa joven, dice Ezequiel, se puso hermosa y empezó a tener encantos y cuando tuvo sus propios encantos se olvidó de aquel que la recogió del desierto y empezó a irse tras otros esposos, o sea, otras opciones,
Y bueno, el Señor dice que aún así Él ama a su esposa, aún a pesar de que esa esposa se haya prostituido. Es la imagen del Apocalipsis cuando se habla de la ramera, cuando se habla también del Imperio Romano, pero invita a que la iglesia sea la esposa y una esposa fiel. Bien, la esposa es la iglesia y sobre todo es invitada para que seamos obedientes y mantenernos en alerta y en oración. Es lo que tenemos que hacer para que entonces nos presentemos ante el Señor sin mancha, inmaculados, puros, santos, ante aquel que es el esposo. Entonces, la muerte no es para nosotros, sino el encuentro del esposo con la esposa, donde el esposo viene y la esposa le espera, y bueno, esa esposa y el espíritu le dicen insistentemente al amado, ven, ven, y el Señor dice, ya vengo. Y así aquella que espera al esposo ve que al final adelante aparecerá el esposo, aparece Cristo. Y entonces el desenlace de esta historia es un banquete nupcial, un disfrute matrimonial para siempre. Es las bodas del Cordero, es el encuentro de la Jerusalén, que ya no es la Jerusalén terrena, sino la Jerusalén celestial. Y entonces esta esposa que ha luchado, que ha trabajado, o sea, se encuentra con el esposo y entonces disfruta del deleite y de la ternura cuando llega el esposo. Y quizá la expresión más bella del nuevo Adán, que es Cristo, con la nueva Eva, que es su iglesia, sea la misma constatación hermosísima que hace Adán sobre Eva. Cuando dice Adán, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, que pueda decir Cristo cuando vea a su iglesia, esta es carne de mi carne, esta sí se identifica conmigo, esta esposa sí es esa parte complementaria que el esposo anhelaba. Por fin, mi esposa, la iglesia, es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y esa expresión nupcial del origen de la creación será también la expresión nupcial un día cuando nos encontremos con nuestro Señor. Mientras que esto sucede, tenemos que estar preparados, como dice el Evangelio. Tenemos, digamos, y sabemos que se nos han dado las arras, o sea, ya se nos entregó, digamos, el adelanto de lo que un día disfrutaremos plenamente, lo que es prenda del matrimonio, las primicias de Dios a través de su Espíritu Santo. Y bueno, mientras estamos aquí, estamos sabiendo que un día va a llegar el esposo y por lo tanto estamos preparados porque el esposo viene y el Señor dice, estén preparados, hagan lo que tienen que hacer. Y es entonces cuando adelante continuamos con esta liturgia nupcial, que no liturgia fúnebre cuando un día concluya nuestros días, sino una liturgia nupcial. El Evangelio dice, tengan las lámparas encendidas. Entonces, todos nosotros, los seres humanos, formamos un cuerpo, formamos una iglesia, somos una sola esposa, somos, digamos, única iglesia formada de todos los que la componemos. Cada uno completamos este cuerpo de Cristo y por eso cada alma, cada persona, tus seres queridos, nuestros padres, los tíos, los que hayan fallecido, los hermanos que hayan fallecido, tenemos o tienen a Cristo por esposo y estamos llamados sobre todo a consumar aquello que nos une aquí en la tierra de forma perfecta cuando Dios nos llame a su gloria. Por eso el cirio del bautismo y el cirio que se enciende cuando alguien está en ese momento de agonía, en realidad es la lámpara de la esposa que está esperando al esposo. El esposo ya llega, ya está cercano. Y entonces, bueno, he querido compartir estas fotografías como cada uno podría tener las fotografías de los seres queridos que nos ha tocado acompañar su Pascua. Y bueno, eh,
tienen ese ajuar, como se le llama la vestidura nupcial, la liturgia funeral de la antigüedad insiste en ese vestir al que ha fallecido de boda, con las galas del día de la boda. Digamos, cada uno de los que te presentaba al principio tenían esos atuendos propios de su vida digna, decorosa, de encuentro, de espera. Y bueno, la palabra mortaja, por eso mi reflexión, mi archivo lo he titulado Mortaja. En realidad, la mortaja más apropiada es un vestido decoroso, de fiesta. Y bueno, la iglesia primitiva así lo asimilaba y también lo asimilamos nosotros. Por eso te comparto una liturgia nupcial en el oficio exequial del siglo IV adelante. San Juan Crisóstomo recuerda que él es el más grande predicador que ha tenido la iglesia, el hombre más elocuente que ha habido en nuestra Santa Madre Iglesia. Y San Juan Crisóstomo, obispo de Constantinopla, así predicó en el oficio exequial de las vírgenes Berenice y Prósdace en el siglo IV. Y predicaba, al principio se hacían por los muertos señales de dolor y lamentaciones. Ahora se cantan salmos e himnos. Se lloró a Jacob durante 40 días y otros tantos días lloraron los judíos a Moisés, porque en aquel entonces la muerte era la muerte. Ahora ya no es así. Ahora la muerte es vida. Ya no se dicen cánticos, oraciones, salmos, todo lo cual significa que este acontecimiento es fausto, no es una pérdida, sino es lo más grande, lo más maravilloso, lo más encumbrado. Dice, en efecto, los salmos son señal de regocijo. Como nosotros rebosamos de alegría, cantamos por los difuntos salmos que nos exhortan a la confianza ante la muerte. O sea, dichoso el siervo, el Señor lo sentará y se pondrá a servirle. En realidad es el esposo que le ofrece a la esposa todo tipo de atenciones, porque la esposa se preparó. ¿Cómo? Haciendo lo que tenía que hacer. Si cuando regrese el amo lo encuentra velando, dichosos ellos, dichosos nosotros, si estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Así pues, adelante, hoy recordemos que la liturgia fúnebre es una liturgia nupcial y aquellas celebraciones de la antigüedad se vivían con las candelas encendidas en las manos de los fieles, sobre todo en una señal de esperanza cuando se acompaña al difunto, y aquellos salmos graduales. Los salmos graduales son los salmos de ascenso de su vida. Ese canto que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies. O sea, esos salmos graduales, el Salmo 126, 127, el Salmo 128. El Salmo 127 lo conoces. Eh, Dichoso el hombre que teme al Señor, su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. O sea, aquellos salmos de dichosos, de alegría. Y bueno, el Salmo 128, si el Señor no construye su casa, en vano trabajan los albañiles. Es inútil que trabajéis hasta muy tarde. El Señor hace que se manifiesten los frutos de vuestro esfuerzo. Y bueno, todo eso. Y el Salmo también del ascenso. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Son salmos graduales que se cantan en la liturgia de la Pascua del cristiano, que anuncian el ascenso a la ciudad santa, a la Jerusalén del cielo. Y bueno, al final, bueno, ya no se llora, sino que hace un banquete. Y así es como la iglesia celebra también el encuentro.
porque sabe que el difunto celebra ya el festín de la boda en el reino. Y bueno, esto nos permite sobre todo poder entender lo que Tertuliano en el libro sobre la muerte, en el capítulo 20, escribe, dice, como la muerte del hombre constituye su entrada en el cielo, es improcedente adoptar vestiduras negras cuando él mismo se ha revestido de vestiduras blancas. La persona se ha preparado para la fiesta. Hoy, bueno, el Señor nos invita a estar preparados y nos invita a ver de forma distinta nuestro encuentro con Él. Que el Señor pues nos bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén.